OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el pensamiento bíblico que se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Qué interesante ese pensamiento que nosotros encontramos ahí, hermano. Un pensamiento muy interesante, una promesa maravillosa que el Señor nos da, que si le buscamos lo vamos a encontrar. Sean bienvenidos todos a este programa Verdades Bíblicas. Estamos aquí listos para iniciar un programa más. Está con nosotros nuestro hermano Adonis. ¿Cuál es su nombre completo, hermano? Adonis Enrique Narváez Chávez. Amén, hermano. Bienvenidos a este programa. Hoy vamos a estar estudiando el tema que tiene por nombre la conversión y el arrepentimiento. Esto es muy interesante, muy importante. Si bien es cierto, a veces hemos estudiado temas doctrinales, temas proféticos, pero hay algo muy importante que debemos de tener en claro, en mente, es que la conversión y el arrepentimiento es clave en el plan de la salvación. Ok, quisiera darle una bienvenida a todos nuestros hermanos que escuchan este programa, ya sea por el canal de OLAM 7 Internacional, así como los que nos miran por YouTube, Facebook. Dios les bendiga y que la paz de Cristo reine en sus corazones y que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus vidas al escudriñar su palabra. Para abrir el santo libro de Dios vamos a pedir dirección, vamos a pedir la bendición de lo alto. Así que vamos a tener palabras de oración para que Dios esté con nosotros. Vamos a orar. Oh Dios y Padre que estás en el cielo, alabado, honrado y exaltado sea su nombre. En este momento nos arrodillamos ante su presencia, reconociendo a usted como el Todopoderoso, al cual toda la gloria y la alabanza se le debe dar. Nos postramos de rodillas humildemente, queriendo suplicar la bendición del cielo. Vamos a estudiar su palabra y queremos rogar de que su Espíritu pueda trabajar en nuestras vidas, especialmente en las vidas de cada persona que mira este programa. Sé con ellos, Señor, y ayúdanos a hacer su santa y divina voluntad donde quiera que estemos, como estemos y con quien estemos. Gracias por su amor y porque Jesús murió por nosotros y aún intercede por nosotros, dándonos oportunidad para arrepentirnos y llegarnos a sus pies. En el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesús, rogamos todo. Amén, amén. Ok. Yo quisiera que vayamos a la Biblia. Vamos a leer unos cuantos versículos en las Escrituras, en el libro de Ezequiel, para iniciar, en el capítulo 18 y en el versículo 32. Ezequiel, capítulo 18, vamos a leer en el versículo 32. ¿Lo tiene, hermano? Sí. Por favor, me ayuda con la lectura bíblica. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertido pues y viviréis. Amén. Qué interesante pensamiento que nosotros encontramos aquí. Que el Señor no quiere la muerte del que muere. Muchas personas dicen, bueno, cuando muere alguien se lo llevó el Señor. Pero la Biblia dice que Él no quiere la muerte del que muere. La muerte fue una consecuencia del pecado. Dios no creó la muerte. La muerte fue el resultado a la desobediencia a la ley de Dios. Pero el versículo dice algo muy interesante y con eso vamos a trabajar nosotros en este momento, con este pensamiento, esta palabra que aparece allí. Dice, convertíos, pues, ¿y qué va a pasar? Y viviréis. Y viviréis. La conversión nos trae vida, ¿verdad? Dice el versículo,
convertíos pues y viviréis. En hebreo hay una palabra muy interesante que se usa para hablar de conversión, de convertirse, y es la palabra shub, el cual significa revocar, levantar, volver, reflexionar, enderezar. Entonces, cuando dice la palabra convertíos pues y viviréis, el Señor nos está diciendo, el Señor nos está hablando de que nosotros necesitamos reflexionar, necesitamos pensar de acuerdo al estilo de vida que hemos tenido apartados de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice que necesitamos enderezar, porque dice, convertíos y viviréis. Porque quizás hemos tomado un rumbo de vida malo, nos hemos ido quizás en vicios, quizás nos hemos ido a una vida de libertinaje, una vida llena de pecado, de maldad, alejado totalmente de Dios. Entonces el consejo de Dios es, convertíos pues y viviréis. Es decir, ¿por qué? Porque para ser admitidos en el cielo, Dios está diciendo, ustedes necesitan enderezar, cambiar el rumbo de vida, cambiar el curso del estilo de vida que tienes, reflexionar, volverse, porque en otras versiones bíblicas dice volverse. Y la promesa maravillosa que hace Dios es, y viviréis. Ahora bien, quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo y vamos a leer en el capítulo 3 y en el versículo 1 y 2. Aparece un personaje muy famoso en las Escrituras, sin embargo, el Señor Jesús le llamó que él era el mayor de todos los profetas. San Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. A ver, ¿qué nos dice, hermano? ¿Lo tiene ahí? Amén, gloria a Dios. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Qué interesante lo que dice esta palabra que aparece aquí. Juan el Bautista vino presentando un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Qué podemos decir nosotros que es el arrepentimiento? Porque dice arrepentíos. ¿Por qué necesitaban arrepentirse? Había una razón urgente, había una necesidad, había algo que se estaba realizando, se estaba cumpliendo. ¿Y qué era eso? Pues el versículo dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? Si el mundo siguió igual, no siguió igual. A la vista de los hombres siguió igual. Pero dice, ¿qué es lo que el reino de gracia que con Cristo iba a establecerse, se había acercado? Ahora, dice el versículo 3. Leámoslo, por favor. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparará el camino del Señor y enderezará sus pasos, sus sendas. Amén. Qué interesante este pensamiento. Este es de quien habló la profecía, dice el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, número 1, preparar el camino del Señor. Número 2, enderezar su senda. Cuando el Señor Jesús vino por primera vez a la tierra, Él vino a establecer el reino de gracia. El reino de gloria se establecerá en ocasión de su segunda venida. Ahora, pero en el versículo 3 dice algo muy maravilloso. Que para preparar el camino, para la venida del Señor, se necesitaba hacer algo. Se necesitaba enderezar, ¿qué cosa? Sus sendas. Sus sendas. ¿Por qué se necesitaban enderezar las sendas? Porque los caminos estaban torcidos. Y nosotros miramos que para la época en que Jesús iba a venir,
cantidad de personas endemoniadas, poseídas de los demonios. En vez de poseer el Espíritu de Cristo, en vez de poseer el Espíritu de Dios, esta gente tenía el espíritu del diablo. Ya, porque se habían alejado de Dios, se habían separado de Dios, y entonces el mensaje para preparar el camino para recibir al Mesías, dice la palabra de Dios, era arrepentíos, porque el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Es decir, el arrepentimiento es algo que tiene que ir antes de entrar a la conversión, porque el convertido es el que pasó el proceso del arrepentimiento. Pero hoy nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. ¿De qué cosa? De que el arrepentimiento no viene de nosotros mismos. El arrepentimiento es un regalo que Dios nos da. Y hoy vamos a ver eso a la luz de la palabra de Dios. Porque la gente dice, hay que arrepentirse, arrepentirte, dice. Y aparentemente aquí Juan el Bautista dice, arrepentido, como que si dependiera de uno. Obviamente, la elección, la decisión la tomamos nosotros. Pero hoy nos vamos a dar cuenta que así como la salvación, así como el perdón, el arrepentimiento y la conversión es algo que Dios hace en la vida del creyente. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios 3. Vamos a ver algo muy interesante. 2 de Corintios capítulo 3, versículos 16 y el versículo 17. Vamos a ver. ¿Lo tiene, hermano? Por favor, me ayuda con la lectura. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. La palabra de Dios dice algo muy interesante. Allá dice, en el Antiguo Testamento, nosotros habíamos leído, convertíos, ¿y cuál era la promesa? Pues dice, y viviréis. Ahora, aquí dice en el versículo 16, que es el contexto del 15, que lo voy a leer para que podamos entender la idea de lo que se está presentando. ¿Qué dice el 15? Y aún hasta el día de hoy, cuando se leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, es decir, el Antiguo Testamento, hay un velo que los deja ciegos. Hay un velo de incredulidad que está en la mente que no pueden ver. Pero dice el versículo 16, pero, cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? El velo será quitado. La incredulidad, la duda va a ser quitada. Y entonces vamos a entender que los mensajes no son para otros, sino para nosotros mismos. Porque la conversión es una obra, un proceso maravilloso que el Señor realizó en mi vida. Porque cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Y llega el versículo 17 y hace un énfasis el apóstol Pablo en esta palabra. ¿Ya? ¿Por qué el velo va a ser quitado? ¿Y cuándo se convierten al Señor? El 17 me dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Ya? Que el Señor, el Espíritu, va a hacer la obra en la vida de nosotros. No dice que vamos a hacerla nosotros. Por eso dice, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Y cuándo nos convertimos? Cuando nosotros le permitimos al Espíritu trabajar en nosotros. ¿Y cuándo pasa eso? Leamos San Juan 16. San Juan capítulo 16, vamos a leer en el versículo 8, 9 y 10. San Juan 16, versículo 8, 9 y 10. Amén. ¿Qué dice ahí?
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. 11. Amén. Y de juicio leamos. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice claramente allí que cuando Él venga, ¿quién venga? El Señor, que es el Espíritu, dice, me va a convencer de que yo soy pecador. Ya, ese convencimiento no viene a mi mente porque a Douglas le nació, no. Le nació porque el Espíritu hizo la obra. Y me hace ver que yo soy un pecador. El problema es cuando el ser humano dice, no, lo que yo estoy haciendo no es pecado. ¿Y qué tiene de malo? Y cuando yo pienso que tiene de malo, es porque hace rato yo ya dejé de considerar qué cosa es lo correcto y qué es lo incorrecto, o nunca he conocido qué es lo incorrecto y lo correcto. Porque como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que debemos de tener diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar, pero hoy en día no se diferencia. Y como no hay diferencia, ¿por qué no hay diferencia? Porque no hay conversión. El que está convertido entiende, el que le ha permitido al Espíritu Santo trabajar en su vida, entiende muy bien que tiene que estar convencido en primer lugar de que es un pecador necesitado de la gracia de Cristo cada día y que necesita mostrar a Cristo en su vida, en su forma de comer, en su forma de vestir, en su forma de vivir, en su forma de hablar, en todo. A Pedro le había pasado algo, tenía una conversión que iba el hombre, si bien es cierto no estaba totalmente convertido, pero le dijeron claramente, tú andabas con él. Le dice, ¿por qué? Porque tu hablar te delata, su forma de hablar había cambiado, se estaba convirtiendo en sí. Y como no había dado el paso, eso le ayudó para hacer una transformación total. Y por eso Pablo hace el énfasis en 2 Corintios 3:17, porque el Señor dice, es el Espíritu, Él es el que va a trabajar en tu vida, te va a convencer de pecado, de justicia como de justicia. Porque dice la palabra de Dios, Jehová justicia nuestra, que Cristo es nuestra justicia, porque nuestra justicia a los ojos de Dios es como un trapo de inmundicia, pero cuando Cristo obra poderosamente en nosotros, entonces esa justicia que fue dada a nosotros se presenta como que si nunca hubiéramos pecado, dice, y de juicio, de un juicio por venir. El Espíritu Santo nos convence de eso, y eso nos lleva a la conversión. Por eso la gente necesita saber las señales de los tiempos, de que estamos viviendo en los últimos días, porque eso la puede despertar a la conversión, y entonces se le quita el velo de que todas las cosas siguen iguales. ¿Ya? Por eso él dice, convertíos pues y viviréis. Ahora, vamos a ver algo muy interesante en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo en el libro de Hechos, capítulo 3, en el versículo 19. Qué interesante que Juan el Bautista predicaba de esto, Jesús predicó de esto, los apóstoles predicaban de esto. Y no vamos a ver quizás todas las citas bíblicas, pero vamos a ver las más relevantes en mencionar este tema. Vamos a leer Hechos 3:19. Si lo tiene, hermano, por favor puede leerlo. Así dice? que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Amén. En mi versión dice tiempos de refrigerio. Y ahí en pantalla también ustedes lo pueden ver. Dice tiempos de refrigerio. Qué interesante pensamiento que expresa el apóstol Pedro, donde dice, así que arrepentíos y convertíos. Algo importante y podemos decirlo
básico que tiene que pasar en la vida del creyente. Arrepentimiento y conversión. La conversión es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿para qué el ser humano necesita arrepentirse y convertirse? ¿Qué dice el versículo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vengan tiempos de consuelo. Esa es una parte, pero ¿cuál es la otra parte? Esa es la promesa, pero ¿qué más? ¿Qué más? Para que venga la presencia del Señor. Para que sean borrados Vuestros vuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? De que todos nuestros pecados están escritos. registrados, ¿correcto? ¿Y qué dice la Biblia? Y Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Ya? Y entonces la palabra de Dios presenta algo para que Dios pueda borrar tus pecados. Y esto concuerda con lo que dice allá en Ezequiel, que leíamos el primer versículo, donde nos decía de que, dice, convertidos, sí, viviréis. ¿Por qué no dijo arrepentidos? Porque la conversión es el resultado del arrepentimiento verdadero. ¿Ya? Ahora, y aquí Pedro hace énfasis, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. El refrigerio espiritual representa, simboliza al Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero para eso dice la Biblia que tiene que arrepentirse, y arrepentirse es abandonar el pecado, convertirse, cambiar el estilo de vida que tenía, y entonces el tiempo de refrigerio se va a manifestar en los creyentes. ¿Por qué es que no hay manifestación como lo había en el pasado? Bueno, es muy sencillo. Estas cosas no están pasando. Estamos viviendo medio arrepentidos y medios convertidos. ¿Ya? Y como hay eso, sucede como cuando llegaron a sacar a aquel muchacho que estaba endemoniado, cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Dice la palabra de Dios que los discípulos se quedaron y llegara un padre con un hijo que tenía demonios, que estaba endemoniado, y tuvieron ahí, y cuando Jesús baja, le dice, bueno, trae este muchacho para que fuere sanado. Le dice el padre del muchacho a Jesús, y le dice, y tus discípulos no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? Porque le faltaba conversión, porque estaban peleando, porque estaban discutiendo, le faltaba conversión, y por esa razón no pudieron. Y por eso Jesús le dice, cuando ellos le preguntaron, ¿y por qué nosotros no pudimos? Muy sencillo, le dice Jesús, este espíritu no sale si no es con ayuno y oración. ¿Y por qué? ¿Y qué? Ellos no estaban ayunando ni orando, ellos estaban discutiendo porque él se había ido con otros discípulos y no los había llevado a ellos. Y ese es el gran problema. Y entonces, ¿cómo yo voy a tener el poder de Dios cuando vivo una vida alejada de Dios? Se vuelve imposible en sí tener el poder de Dios. Ok, vamos a avanzar en el estudio que estamos teniendo en este momento acerca de la conversión y el arrepentimiento. Me gustaría que vayamos al libro de Hechos, capítulo 5. En el versículo 30 vamos a leer, y en el versículo 31. Hechos, capítulo 5, versículo 30 y versículo 31. ¿Qué dice? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Amén. ¿Cómo es que dice este versículo? A este Dios lo ha exaltado y lo ha puesto por príncipe. ¿Para qué?
para dar, para regalar, para ofrecer arrepentimiento. ¿Qué es lo que había dicho yo al principio? Que el arrepentimiento es un regalo que Dios nos da. Pero muchas veces nosotros decimos, me voy a arrepentir, y hacemos unas mejoras, que eso no es bueno. ¿Ya? Hacemos unas mejoras y unas medias reformas. Pero lo que Dios pide es el verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces en este estudio de verdades bíblicas. Pedid, dice, ¿y qué? Se os dará. Y se os dará. Entonces, ¿qué hay que pedirle a Dios? Señor, pon en mi corazón el verdadero arrepentimiento. Porque si nosotros miramos Jesús, Juan el Bautista, toda esta gente le predicaba a gente que decían que eran religiosos, que guardaban el sábado y todo eso, pero le faltaba el verdadero arrepentimiento. Ok, vamos a tener una pausa, vamos a escuchar un hermoso himno para luego seguir con este maravilloso estudio que tenemos de la conversión y el arrepentimiento. No se vayan, quédense con nosotros. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Hemos estado hablando acerca del tema de la conversión y el arrepentimiento. Y llegamos a un punto muy interesante, muy maravilloso que la Biblia nos presenta. No sé si ya lo habías conocido, lo habías estudiado, acerca de que Dios es el que nos da el arrepentimiento. ¿O aún no lo conocía? ¿No lo conocía? Ok, entonces, esto nos da una luz maravillosa. Ya, porque si nosotros oramos a Dios y se lo pedimos, porque realmente yo creo que diario tenemos que pedirlo, porque realmente a veces nosotros decimos, Señor, perdóname, ya estás, pero así. Necesitamos pedirle que nos dé ese verdadero arrepentimiento para que realmente seamos convertidos, porque si no, quedamos a media. Y a medias, esto no es completo. Dios quiere hacer una obra completa, pero la Biblia nos acaba de decir ahí en Hechos 5:30, vamos a volverlo a leer rápidamente. En Hechos 5:30 y 31,
para los que no estaban con nosotros, dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No solo el perdón lo da, sino el mismo arrepentimiento lo da. Ya, por eso es que en el libro de Romanos, yo creo que está en el capítulo 2, ese versículo. Aquí está. En el versículo 4, dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Lo puedes leer, por favor? Versículo 4. Sí. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amén. ¿Quién es la que nos guía? La misma bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento, ¿ya? No es porque es que yo me quise arrepentir, no. Esa es una mejora que nosotros hacemos, unas medias reformas. Y Dios desea que nosotros entendamos que es la misma bondad de Dios que nos está guiando. Pero ¿qué pasa? A veces leemos las Escrituras y Dios me dice, hace tal cosa, pero yo digo, no, todavía no, vamos a esperar. ¿Y qué vas a esperar? Y si yo muriera en el mismo momento, ¿qué pasó? ¿Qué voy a esperar? Cuando Dios me está diciendo, hazlo ya, convertirte ya. Y cuando nosotros sentimos la impresión en nuestro corazón, en nuestra mente, que necesitamos dejar tal acción, tal palabra, tal manera de ser, y no lo hago, entonces estoy endureciendo mi corazón porque no estoy escuchando a la voz de Dios, que con su benignidad y longanimidad me está guiando al arrepentimiento, pero yo no quiero. ¿Por qué? Porque, los afanes de esta vida, todas las cosas que me atraen el mundo, me parece que son más divertidas que hacer la voluntad de Dios. Pero recordemos, la Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados. La única manera que nuestros pecados pueden ser borrados es cuando nosotros le hemos permitido que ese regalo que Él nos ofrece sea realidad en nuestra vida. Vamos a seguir avanzando. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18. Hechos, capítulo 11, versículo 18. ¿Lo tienes? Por favor, lo lees. 11, 18. Amén. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Entonces, no solo a Israel, sino a quienes dice, aún a los gentiles, a todos, dice, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero ¿quién es el que va a decidir sí? Porque en todas las personas yo pienso que llega esta impresión. La cosa es qué decide el ser humano, qué decidimos nosotros. ¿Qué estamos decidiendo? Y mira lo interesante, arrepentimiento para vida. ¿Por qué para vida? Porque si yo me convierto, ¿qué decía Ezequiel? Convertíos pues y viviréis. Ya, entonces vamos a vivir. Ya. Entonces, tenemos que quedar claro acerca de ese punto. Ahora bien, quiero que leamos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. ¿Qué dice? Por favor, léalo. Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Como fuerte para que se escuche bien. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos
perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Amén. Qué interesante lo que se presenta en estos versículos. Me llama la atención a mí de que con esto que vivimos de esta pandemia y los problemas que están pasando en el mundo, muchas personas en el mundo publican lo que menciona el versículo 14. En primer lugar habla acerca de juicios de Dios en el 13. Pero en el 14 hay detalles muy interesantes que yo quisiera detenerme un poco a meditar en ellos en este momento. Dice, si se humillare mi pueblo, número 1, sobre el cual mi nombre es invocado, número 2, y oraren, 3, y buscaren mi rostro, 4, y se convirtieren de sus malos caminos, 5, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Resulta de que está pasando un fenómeno en el mundo en el cual nosotros vivimos, y es que sí, muchos pensamos de que conversión es porque yo me ponga a orar ya, voy a orar porque viene una calamidad, viene un problema y entonces ya Dios me va a oír. Pero la Biblia me enseña algo y dice de que Dios no puede ser burlado. Entonces, aquí, si nosotros notamos el quinto paso que hay que dar para que Dios nos perdone y nos sane, es conversión. Pero para llegar al quinto hay que pasar por 4 pasos. Primero, dice, si se humillare. La palabra humillar en el hebreo es caná, que significa doblar rodillas, humillar, quebrantar, abatir, derribar, someter. ¿Qué está tratando de decir la palabra de Dios? Bueno, que en primer lugar, cuando vamos a presentarnos ante Dios y suplicarle, tenemos de que doblar nuestras rodillas, número 1. Someternos a la voluntad de Dios, ese es humillarse, porque mi voluntad no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresa en su palabra. Ahora, luego dice, derribar todos mis pensamientos, mis argumentos, mis prejuicios y seguir el pensamiento de Dios, porque la palabra de Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ese es lo primero que tengo que hacer. Ahora dice, si se humillare mi pueblo. Ahora, ¿y quién es? Dice, el pueblo. La pregunta es, ¿somos parte del pueblo de Dios? Es decir, hemos hecho una declaración pública haciendo contar de que somos pueblo de Dios, o simplemente voy a orar y ya está. Y nunca he decidido ser parte del pueblo de Dios. Sobre el cual, dice, mi nombre es invocado. Interesante, la palabra nombre en hebreo es Shem, y significa carácter, autoridad, honor. Entonces, ¿qué es lo que es invocado? El carácter y la autoridad de Dios. Eso es lo que es invocado. Y cuando hablamos de invocar, la palabra hebrea es kará, que significa llamar, decir, clamar, gritar, convocar. Entonces, cuando dice, si se humilla, si dobla su rodilla, cuando llama a la autoridad o al carácter de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo. Y dice el versículo, y oraren y buscaren mi rostro, es decir, tener la seguridad, estar tan claro de que lo que necesitamos es encontrarnos con Dios, y se convirtieren de sus malos caminos. Y convertir, como decíamos al principio, es enderezar. Entonces, ¿y enderezar de qué? La palabra camino es derek en hebreo, que significa camino de vida, curso de vida o modo de acción. Lo que nos hace ver es que para convertirse, yo tengo que enderezar mi modo de vida, mi manera de vida, mi estilo de vida. Y entonces dice Dios, yo les perdonaré. Pero si solamente digo, Señor,
por favor, quita esta enfermedad, quita esto, quita lo otro, pero no hay conversión. Solamente clamo, no me humillo, no me someto a la voluntad de Dios. Queda claro entonces de que yo no estoy cumpliendo los requisitos que dice Dios. Porque las promesas de Dios son condicionales. Y si yo no cumplo las condiciones de Dios, entonces la promesa no se va a cumplir. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en este momento a cada uno de nosotros? Que el arrepentimiento y la conversión son indispensables en la vida del creyente. Que el arrepentimiento y la conversión van juntas de la mano. Que el arrepentimiento y la conversión son un regalo de Dios. Que el arrepentimiento y la conversión tenemos que aceptarlo. Que el arrepentimiento y la conversión nos dará la victoria sobre el pecado, porque dice que los pecados serán borrados. ¿Y qué tengo que hacer yo? Simplemente aceptarlo y someterme a la voluntad divina. Vamos a leer Proverbios 28, versículo 13 y versículo 14. Proverbios capítulo 28, versículo 13 y versículo 14. Vamos a ver qué nos dice. Amén. Lo puedes leer ahí. El que oculta su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén, amén. Qué interesante y maravilloso lo que acabamos de leer. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Su vida espiritual no va a prosperar, no va a cambiar, no se va a convertir. Va a hacer mejoras, pero nunca se va a convertir. Pero el que los confiesa y se aparta. En la Biblia eso se llama de una sola palabra, conversión. Se aparta, ¿alcanzará qué cosa? La misericordia. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Borrar nuestros pecados. Dios desea borrar todos nuestros pecados. Quizás en la vida que hemos tenido pecados feos, pecados que aún a la vista de la sociedad son tan terribles. Y en la época que nosotros vivimos, una época mala, una época donde todo el mundo cree que todo lo que hace está bien, aún transgrediendo abierta y groseramente la ley de Dios. Sin embargo, el Señor nos dice algo muy interesante a cada uno, que si nosotros confesamos y nos apartamos, entramos en el proceso de la conversión. Si nosotros no hemos sentido el deseo de ser convertidos ni arrepentidos, yo creo que es hora de que comenzamos a doblar nuestras rodillas, rogar al Señor que nos dé el verdadero arrepentimiento, que nos dé la conversión, porque hemos estado olvidando todas estas cosas. Así que hay un salmo muy interesante que es el salmo de David, cuando David había pecado, había hecho muchas cosas malas. Y quizás no lo vamos a leer todo por motivos de tiempo, pero vamos a leer algunos versículos. Salmo 51:1, vamos a iniciar. Vamos a leer unos cuantos versículos de este salmo para ir concluyendo. Dice el versículo 1, ¿qué dice? Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad. Borra mis rebeliones. Amén. ¿En qué estaba interesado David? En que sus rebeliones fueran borradas. Y la rebelión es que estaba claro de lo que era verdad de Dios, pero se había revelado. Pero estaba suplicando por la piedad y la misericordia de Dios. Ahora dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. A diferencia del rey Saúl, David reconoció su pecado mientras que Saúl no lo reconoció. No importa si el pecado es grande, el pecado es pequeño. Si no está, ¿qué estamos reconociendo nosotros? ¿Reconocemos o no reconocemos lo que hacemos? Ahora, pero en el versículo 10 dice que hay algo muy interesante. Todo el Salmo, usted lo puede leer en su hogar, puede meditar en él y rogarle a Dios que le dé un arrepentimiento tal como este Salmo que se presenta aquí. Dice el 9 y el 10. Esconde
tu rostro de mí, de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renuévame, un espíritu recto dentro de mí. Amén. El versículo 9, una vez más, David le dice que le borre todas sus maldades. Nosotros necesitamos de que nuestras maldades sean borradas. Y pidiendo un corazón nuevo. ¿Por qué un corazón nuevo? Porque muchas veces nuestra mente está tan viciada, tan llena de pecados, llena de maldades. Pero solamente Dios puede crear un nuevo corazón, nuevas intenciones, nuevos motivos. Ahora dice el versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu libre me sustente. Qué interesante esto. Cuando muchas veces hemos caído en la frialdad, en el desánimo y todo, y decimos que estamos bien, y ya la salvación es algo como de segundo plano, porque ya le damos intereses a otras cosas. Hemos perdido el gozo de la salvación y por eso David ruega, vuélveme el gozo de tu salvación, por favor, que sentir el deseo de alegrarme con tu salvación puede estar en mí presente. Y entonces cuando dice que se vuelve el gozo de la salvación, entonces dice, le enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero si yo ya perdí el gozo de la salvación, si a mí ya no me interesara la salvación, ¿cómo yo le voy a enseñar a otros los caminos de Dios? ¿Y cómo se van a convertir los otros cuando ni yo mismo tengo esa experiencia? Por eso es que David oraba que a él se le volviera el gozo de ser salvo, es decir, el primer amor. Por eso es que Jesús en un mensaje a la iglesia dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya si iba al culto, no iba al culto, ya eso se había perdido. Si adoraba a Dios o no adoraba. Pero el mensaje de hoy es el siguiente, de que nosotros nos puede volver el gozo de la salvación. El Señor nos está regalando su arrepentimiento, nos está regalando en la conversión, pero depende de nosotros si aceptamos ese grande y maravilloso don que Dios nos quiere dar. Dice el versículo 17, y con esto concluye el estudio de este momento. Versículo 17 del Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no va a despreciar a nadie que sinceramente le busque de todo corazón y le haya pedido el verdadero arrepentimiento y conversión. Quizás nosotros hayamos caído en pecados, pero nadie ha ido tan largo que no pueda volver. Mientras haya vida, hay esperanza. Jesús todavía intercede por nosotros. Jesús nos ofrece su perdón y es de menester o deber de nosotros recibir el arrepentimiento y la conversión, que es un maravilloso regalo que el Señor nos da. Que el Señor les bendiga, que haya sido de bendición este estudio. Así que vamos a escuchar un himno para concluir y luego vamos a orar para sellar este estudio. Que el Señor les bendiga. Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa
Bueno, ya hemos llegado al final de este programa Verdades Bíblicas. Yo creo que ha sido de bendición y espero que sea de bendición a todos aquellos que escuchan este programa. Que el Señor les pueda bendecir ahí donde quiera que se encuentren. Solo quiero tener algunas palabras de oración para concluir este maravilloso momento que el Señor nos ha permitido estar en este lugar y compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que está en el cielo, bendito, alabado, glorificado sea su nombre, Señor Todopoderoso. Que su reino de gloria muy pronto sea establecido en nuestra vida, pueda estar entregada plenamente a usted. Ayúdanos a reconocer ese maravilloso don que usted nos da, que es el arrepentimiento, la conversión y la salvación. Que podamos nosotros recibir y escuchar esa voz que nos dice: este es el camino, andad por él. Gracias, Padre, por darnos esa oportunidad de predicar su palabra. Queriendo rogar en este momento y suplicar por todos los que escuchan este programa. Obra en su vida, transfórmale, cambia su corazón. No sé qué problemas ellos tendrán, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores. En sus brazos de amor nos ponemos en este momento, que al levantarnos pueda reposar su bendición con nosotros y en todos los que escuchan este programa. En el precioso nombre de su Hijo amado, Jesús, nuestro Salvador e intercesor, rogamos todo y agradecemos. Amén. Amén. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.